Hola, hoy vamos a empezar a ver la unidad 2 que habla de nociones básicas sobre variables y frecuencia. Bueno, lo primero que vamos a ver es variable. La vamos a denotar por esta expresión x sub i. ¿Pero qué es una variable? Lo podemos entender como un fenómeno medible que cambia a través del tiempo, que difiere de un lugar a otro o de un individuo a otro. Nosotros mayormente vamos a tener presente la variable como esta última opción. Es decir, que la variable es aquello que se pregunta. Pero entonces, ¿qué es lo que se responde? Bueno, según lo que se responda, las variables podrán ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que mi respuesta es una cualidad o una característica de algo. Y la vamos a clasificar en nominales y ordinales. Las nominales son, por ejemplo, colores, profesiones, gustos de comida. Las ordinales son aquellas que yo puedo ordenar según algún criterio. Por ejemplo, bueno, regular, malo. Y aquellas a las cuales se responde a través de un número se van a llamar variables cuantitativas. Estas las vamos a clasificar en discretas si son números enteros, positivos, vamos a usar nosotros, por ejemplo, cuántas habitaciones hay en mi casa, cuántos hermanos tengo, qué edad tengo. Ahí vamos a hacer una pequeña acepción prontamente. Y aquellas que son continuas, que generalmente van a tener que ver con el tiempo y las medidas. Veamos ahora algunos ejemplos. Si preguntamos, ¿cuántas habitaciones hay en tu casa? ¿Cuántos hermanos tenés? ¿Cuántas veces viajaste a España? Todas las respuestas serán números enteros, positivos. Entonces, la variable es cuantitativa discreta. Si en vez preguntamos cuánto medís, cuántos años tenés, a qué velocidad vuela un avión, entonces acá estaremos hablando de variables cuantitativas continuas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir cuánto mido pensando en centímetros y decir 173 centímetros, pero también puedo decir cuánto mido pensando en metros, es decir, 1,73 metros. Lo mismo sucede con la edad. Uno puede decir, tengo 40 años, pero también se puede decir, tengo 40 años y 6 meses. Y lo mismo ocurre con la velocidad, ya que está involucrado el tiempo en esta unidad. ¿Qué sucede si preguntamos en qué año de la carrera estás? Acá no se puede estar en primero y en segundo o en tercero y cuarto. Puede ser que uno esté haciendo materias de primero y materias de segundo, pero entonces no puede identificar un año específico en el cual está dentro de su carrera. Sin embargo, esto me va a decir entonces que la variable es discreta, ya que puedo decir o primero o segundo. A lo sumo podré decir estamos cursando materias de primero y estamos cursando materias de segundo. Sin embargo, yo puedo preguntar qué carrera estudias y ahí la variable va a ser cualitativa nominal. No hay un orden en las carreras. Veamos ahora el otro concepto que teníamos para trabajar hoy, que es la frecuencia, ¿sí?
La frecuencia es cuántas veces se repite la respuesta a la pregunta que se hizo. Esto se va a identificar con FA, que es frecuencia absoluta. Pero vamos a necesitar otras formas de la frecuencia y entonces vamos a obtener lo que llamamos frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividido la cantidad total de respuestas que me dieron. Entonces yo voy a poder ver una proporción, ¿sí?, de mis respuestas respecto del total. Esto se ve mucho mejor cuando pensamos la frecuencia porcentual, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir un cuarto, que sería una frecuencia relativa, 1 de 4, pero también podemos expresar eso como el 25%. Y otra que vamos a trabajar, la vamos a presentar ahora, pero vamos a trabajar posteriormente, va a ser la frecuencia acumulada. Veamos un ejemplo de cómo utilizar estos conceptos que estuvimos viendo. Supónganse que preguntamos a chicos de séptimo grado cuántos hermanos tiene cada uno y entonces hacemos una lista con sus respuestas. La lista se muestra en el siguiente cuadro. Acá tenemos la respuesta de todos los chicos. Lo que estamos viendo es que hay 30 respuestas. Entonces nosotros entendemos que hay 30 niños en ese séptimo grado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer a partir de ahora? Lo que acabamos de decir, es decir, preguntarnos cuál es el total. En este caso, ese total se llama el valor de la muestra y es de 30. Eso se va a denotar con la letra N normalmente. ¿Cuál es la variable y qué clase de variable es? En este caso, la variable es una variable cuantitativa, ya que la respuesta son números y como son números enteros positivos, es cuantitativa discreta. Es decir, yo no puedo tener 2 hermanos y medio. Acá la variable es la cantidad de hermanos. Finalmente, para comenzar a trabajar, lo que debemos hacer es ordenar los datos de menor a mayor. En estos primeros pasos no va a ser de relevancia, pero conforme avancemos en las próximas clases vamos a ver que es necesario tener ordenado los datos de nuestra muestra. Bueno, aquí están ordenados los mismos datos que teníamos en la tabla anterior, pero ahora de menor a mayor, desde el 0 hasta el 5. Lo que ustedes ven acá es lo que se llama una tabla de frecuencias, ¿sí? Acá en la primera columna se inscribe la variable, que en este caso es la cantidad de hermanos. Entonces acá tengo, este 0 indica no hay hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos. Y en esta corrida, el título es FA, es decir, es la frecuencia absoluta de esa respuesta. ¿Qué significa eso? Que 6 estudiantes respondieron que no tenían hermanos. Así leemos la tabla. 10 estudiantes respondieron que tenían un hermano, etc. Fíjense que la suma, ¿sí?, de esta columna de frecuencias absolutas va a coincidir con el número total de la muestra. Bueno, ¿qué podríamos decir si nos preguntaran qué fracción de total de los alumnos tiene 2 o más hermanos? Entonces,
lo que observamos en la tabla es que 2 hermanos tienen 7 estudiantes, 3 hermanos tienen 5 estudiantes, 4 1 y 5 1. Es decir, esto es lo que nos están preguntando. ¿Cuántos estudiantes tienen 2 o más hermanos? Esto suma 14. Entonces, hay 14 estudiantes de 30 que tienen 2 o más hermanos. Una forma de verlo es en porcentaje. Fíjense, acá hemos añadido una columna que no habíamos nombrado, que es la frecuencia porcentual acumulada. Es decir, esta frecuencia acumulada. Entonces, empezamos acá y tenemos 20, pero 20 más 33 me da 53. Y esos son los que no tienen hermanos o que tienen un solo hermano. Los que restan para llegar a la totalidad, que es el 100%, es el 47%. Si ustedes hacen los cálculos, 14 sobre 30 me da aproximadamente 47. 0,47, perdón. Bueno, acá está indicado lo que yo les comenté hace un momento, es decir, la suma de las frecuencias absolutas es el valor de la muestra. La suma de la frecuencia relativa me tiene que dar 1 o un valor muy cercano a 1. A veces uno aproxima y ese valor es muy parecido. ¿Cuánto es un valor parecido? 0,99, 0,98, 0,97, 1,01. Si no está dentro de esos valores cercanos a 1, entonces tengo que revisar las cuentas porque he hecho algo mal. La frecuencia porcentual. Si ustedes hacen la cuenta y hacen 6 dividido 30 y luego lo multiplican por 100, por eso es porcentual, les va a dar un valor muy aproximado a 20. Así es como sacamos la frecuencia porcentual. Entonces, la suma de mis frecuencias porcentuales tiene que ser un valor 100 o muy parecido a 100. Finalmente, la frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, es tomar cada una de las frecuencias y luego sumarle la que sigue. A 16 le sumo la que sigue, que me da 7 más 7, 23 y así sucesivamente. El último valor de la frecuencia acumulada debe coincidir con el valor de la muestra. Bueno, hasta acá un ejemplo con los conceptos básicos y ya vamos a continuar con esto y con un videito más. Gracias.